Bueno, bienvenidos de nuevo a Oncología Ahora y en Directo. Yo soy Natalia Gandur y bueno, en este segmento vamos a enfocarnos en cáncer de vejiga y en enfermedad avanzada, donde los desafíos clínicos y también el acceso hacen a esta enfermedad y a este escenario aún más relevantes. Yo soy la doctora Regina Barragán de México y vamos a pasar al tema de carcinoma urotelial metastásico. Ahora, ¿qué nos dice la evidencia en mundo real? Aproximadamente 50% de los pacientes con cáncer urotelial avanzado son inelegibles a cisplatino, ya sea por función renal disminuida, mal estado funcional, presencia de comorbilidades. En México, el estudio Alebrije, que incluyó un poco más de 300 pacientes tratados en 8 centros diferentes a nivel nacional, mostró que aproximadamente 2 de cada 3 pacientes, 66.7%, no son candidatos a cisplatino. Y esto viene dado por, punto número uno, un estado funcional con un ECOG más de 2 en 61%, una tasa de filtrado glomerular disminuida menos de 60 en 48%. ¿Y qué es la importancia clínica? Que esto tiene un impacto directo en los desenlaces, dado que los pacientes tratados con cisplatino alcanzaron una mediana de supervivencia de 17 meses frente a aquellos pacientes que fueron inelegibles a tratamiento sistémico, en donde la mediana de supervivencia fue de 4.6 meses. Bueno, y ese es precisamente uno de los grandes desafíos que estamos enfrentando en la práctica diaria. Cuando los pacientes no pueden recibir cisplatino y recurrimos a regímenes, por ejemplo, con gemcitabina combinada con carboplatino, que si bien es un esquema razonable para los pacientes inelegibles, pero los resultados sabemos que son más modestos y hay menos evidencia. Por ejemplo, en el estudio de IORTC 30986, la supervivencia global mediana fue de un poco más de 9 meses, con una tasa de respuesta objetiva cercana al 36%. En este estudio no se observaron diferencias significativas en supervivencia libre de progresión frente al comparador con CABI, aunque sí un perfil de toxicidad que es más manejable. Algo clave en el contexto de justamente todos estos pacientes frágiles de los cuales estamos hablando, con comorbilidades y con limitada reserva funcional, que son justamente los pacientes que sabemos que caracterizan a el cáncer de vejiga. Ahora vamos a platicar un poquito lo que acabamos de ver en Berlín, en este ESMO 2025, con muchos avances en tumores geniturinarios. Y prácticamente todos estos avances en buena parte vienen dados por combinaciones de quimioinmunoterapia o de inmunoterapia con anticuerpos inmunoconjugados. Y bien, así como bien vos lo dices, Regina, pasando al terreno de las novedades, los últimos años nos trajeron realmente una verdadera revolución en lo que es el cáncer urotelial avanzado. Pasó de ser una enfermedad huérfana que contaba con dos o tres opciones terapéuticas, a una enfermedad que cuenta con diversas opciones terapéuticas en los diferentes escenarios, ¿no? Y cuando hablamos del escenario metastásico, el estudio de B301 demostró que enfortumab vedotin mejoraba de forma muy significativa la supervivencia global frente a la quimioterapia convencional en pacientes previamente tratados con platino y anti-PD1 o anti-PDL1, con una supervivencia global mediana que alcanzó los 13 meses prácticamente con enfortumab vedotin frente a los 9 meses con quimioterapia. Y cuando vamos a hablar de tasa de respuesta objetiva, vemos que se duplicó esta tasa de respuesta objetiva con un poco más de 40% frente al 18%. Todo esto hizo que se consolide en Fortuna Vedotin como el nuevo estándar en segunda línea de tratamiento en pacientes con enfermedad metastásica. Y después de esto, el verdadero paradigma, el verdadero cambio de paradigma llegó con el otro estudio, el que sigue, el estudio siguiente, que es el estudio EB302, que fue presentado por el doctor Thomas Pauls en ESMO 2023 y publicado en New England Journal of Medicine en el 2024. Este ensayo evaluó la combinación de enfortumab vedotin más pembrolizumab en primera línea, comparándola con la quimioterapia basada en platino. Los resultados fueron realmente contundentes, con una supervivencia global mediana de un poco más de 31 meses frente a los 16 meses de los pacientes que estaban tratados con quimioterapia. Y con
No nos olvidemos de una supervivencia libre de progresión de 12,5 meses frente a los 6 meses, prácticamente duplicando en ambos la eficacia. Cuando vamos a hablar de la respuesta objetiva, alcanzó el 67, casi el 68%, incluyendo un 30% de respuestas completas. Estamos hablando de un 30% de respuestas completas, lo que va a convertir a esta combinación de enfortumab vedotin más pembrolizumab en el nuevo estándar para pacientes con enfermedad local, loco-regionalmente avanzada o metastásica sin tratamiento previo. Ahora, dentro de los análisis por subgrupos, que fueron parte de lo presentado este año en ESMO 2025, el beneficio de la combinación de enfortumab vedotina con pembrolizumab se mantuvo de forma consistente en todas las subpoblaciones, que incluyeron pacientes mayores de 75 años, incluyeron pacientes con diabetes, función renal disminuida e inelegibles a cisplatino. El beneficio absoluto en supervivencia global se mantuvo, este último análisis con una mediana de 34 meses contra 16 meses en su brazo estándar de quimioterapia seleccionada por investigador, lo que representa como tal una ganancia absoluta de casi 18 meses. Hablando del subgrupo de pacientes inelegibles a cisplatino, que era un tema controversial sobre qué tanto beneficio iban a tener con esta combinación, la mediana en supervivencia global alcanzó los 26 meses para EBP contra 13 meses para quimioterapia. Y finalmente, en cuanto al perfil de seguridad, en realidad la combinación afortunadamente mantuvo el mismo perfil de toxicidad relativamente controlable ya previamente descrito, sin ningún aumento relevante en las tasas de descontinuación por eventos adversos. Bueno, todo lo que acabas de comentar, Regina, la verdad es que es asombroso pero y ahora pensar, ¿no? Pensar cómo hacemos para que todo esto pueda llevarse a la práctica diaria. Entonces, hablemos un poquito de cuál es la realidad del acceso en la TAM y en los países de bajo y mediano recurso. Cuando miramos todos estos avances y cómo se traducen en la vida real, vemos una brecha que es una brecha importante. En América Latina y en muchos países de ingresos medios o bajos, el acceso a enfortumab vedotin y a pembrolizumab en combinación es limitado. Si bien tenemos que tener en cuenta que la aprobación de enfortumab vedotin y enfortumab vedotin pembrolizumab está dada en diferentes países de Latinoamérica, como por ejemplo en Argentina, en Chile, en México, en Colombia, en Brasil, en Perú, en Ecuador, en Costa Rica, en Panamá. Desde mi lugar decirle que en Argentina estamos utilizando enfortumab vedotin y estamos utilizando enfortumab vedotin pembrolizumab. Los pacientes sí tienen que para poder acceder, legalizar o entrar en sistemas de legalización por los costos, ¿no? Entonces, en Argentina ya está disponible como monoterapia en segunda línea y en combinación con pembrolizumab. Entonces, estos pacientes, como les acabo de comentar, dependen todos estos procesos judiciales que llevan su tiempo, ¿no? Y de autorizaciones especiales para obtener la medicación. Y todo esto deviene también en tal vez algún retardo en el inicio del tratamiento, generando tiempos de espera que no siempre van a ser compatibles con lo que es la evolución de la enfermedad, porque no nos olvidemos que estamos hablando de cáncer de vejiga. Y el cáncer de vejiga y el cáncer de vejiga y de este escenario, que es el escenario metastásico, a veces, muchas veces es una enfermedad que progresa rápidamente. Entonces, tener en cuenta los tiempos que vamos a manejar para poder bien decidir y bien elegir qué tratamiento le vamos a indicar a nuestros pacientes. Y algo muy similar es lo que vemos, por ejemplo, en Centroamérica y Sudamérica, en donde en algunos países de bajos ingresos el problema no es solamente el costo de la droga o el costo de la combinación, sino como tal la falta de infraestructura para administrarla de manera segura, para en sí tener la capacidad de monitorizar las toxicidades y mantener una adherencia al seguimiento. Y en este sentido, creo que compartimos los mismos problemas dentro de los países latinoamericanos, así como, por ejemplo, en África, ciertos países del sudeste asiático, con retos muy similares. Y por eso creo que somos muy claros en decir que no solamente estamos hablando de Latinoamérica, sino hablamos de un grupo muy amplio de naciones que comparten una misma historia de inequidad en salud, pero también con una gran capacidad de resiliencia y colaboración. Y en esto, y en este tipo de colaboraciones, está la clave para poder cerrar las brechas. Ahora, mientras seguimos esperando que las nuevas terapias lleguen a todos, seguimos tratando con las herramientas que tenemos.
Está muy claro que el estándar histórico había sido la combinación de cisplatino y gemcitabina y en buena forma sigue continuando siendo un estándar para los pacientes que son elegibles a cisplatino o carboplatino, según las diferentes características y perfil clínico de cada paciente. A partir del estudio Javelin Bladder 100, tenemos una opción nueva, dado que si no hay progresión de la enfermedad tras la administración de 4 o 6 ciclos de quimioterapia basada en platinos, existe la opción del mantenimiento con avelumab. Justamente como mencioné, esto viene a partir del estudio pivotal, fase 3, que incluyeron aproximadamente 700 pacientes con cáncer urotelial avanzado o metastásico, quienes, importante, no progresaron durante tratamiento con quimioterapia basada en platinos, como mencioné, de 4 a 6 ciclos, y los pacientes se aleatorizaron a recibir avelumab de mantenimiento contra solamente observación. Y el resultado creo que es muy claro sobre el beneficio de avelumab, en donde la mediana en supervivencia global en el brazo experimental fue de 24 meses contra 15 meses en el brazo control, lo que representa un beneficio absoluto aproximadamente de 9 meses y una reducción del riesgo de muerte en un 30%. Importante y siempre viene la duda, ¿cómo se vieron los subgrupos? Pues el beneficio fue bastante consistente en todos los subgrupos evaluados que incluyen aquellos pacientes con enfermedad visceral, ECOG 1 o tratados con esquemas basados ya sea o en cisplatino o en carboplatino. Por lo tanto, ambos grupos entran en la posibilidad de recibir mantenimiento con avelumab. Y en cuanto al perfil de seguridad, fue bastante manejable, con eventos grado 3, grado 4 en aproximadamente 17% de los pacientes tratados. Así es, Regina. Y aunque suene todo esto, aunque suene simple, lograr que ese paciente complete o complemente, ¿no es cierto? Complete a todos sus ciclos de quimioterapia y pueda continuar con con el mantenimiento es un gran desafío. De hecho, hay estudios que hablan, primero no se utilizaban tratamientos de 6 ciclos, de 4 ciclos, incluso ahora hay estudios de 2 ciclos. Los pacientes que tienen respuesta pueden continuar con su mantenimiento. En el sistema público, la disponibilidad de Avelumab eh, en muchas regiones es muy reducida y en el privado, si se va a querer costear la medicación, es prohibitivo. Por eso muchas veces terminamos en observación activa después de hacer la quimioterapia, sabiendo que existe una opción mejor, que es justamente esta, el mantenimiento con el Avelumab. Así que no perderlo de vista. Ahora, Nat, ¿tú qué opinas de la estrategia que adaptaron, por ejemplo, en el estudio en el Checkmate 901? ¿Tú crees que nivolumab, que es pues un fármaco que tiene más aprobaciones en otras neoplasias, que igual y tenemos un acceso mucho más generalizado, podría representar como tal una combinación tal vez con más accesibilidad? Estoy claramente. El estudio Checkmate 901 fue un estudio fase 3 internacional con más de 600 pacientes con carcinoma urothelial metastásico sin tratamiento previo que comparó nivolumab más gemcitabina y cisplatino seguido de mantenimiento con nivolumab frente a la quimioterapia sola. Los resultados fueron positivos. La supervivencia global mediana fue de 22 meses con la combinación versus 19 meses con quimioterapia. Y cuando hablamos de tasas de respuestas completas, estas se duplicaron de 11 a más de un 21%. Aunque hubo un leve incremento en cuanto a los eventos adversos, grado 3 y 4, el perfil de toxicidad fue manejable y muy concordante con lo que ya conocemos de nivolumab. Entonces, si tuviéramos mejor acceso al fármaco en nuestro medio, esta podría ser una estrategia también a elegir, que ofrece una ganancia de supervivencia significativa con un tratamiento que ya conocemos bien en otras neoplasias. Entonces, no tenemos solo una opción terapéutica, sino que vemos que tenemos diferentes opciones terapéuticas en un mismo escenario. Entonces, el arte va a estar en conocer la población que estamos tratando, cuál es el medio en el que nos estamos moviendo, cuál es el acceso y cuál es el sistema de salud en el cual nos estamos manejando. Sí, exactamente, y ahí es en donde entran en buena parte las estrategias de adaptación, por ejemplo, ajustar o fraccionar las dosis de cisplatino, usar este tipo de esquemas divididos, priorizar el manejo apropiado de la función renal y ofrecer tratamientos completos siempre que se pueda. Y también recordar que los ensayos clínicos no solamente se tratan de dar acceso a fármacos innovadores, sino que permiten también generar evidencia a nivel local, la cual es sumamente necesaria para diseñar políticas mucho más justas y sustentables. Y ahora, teniendo en mente esta parte de los ensayos clínicos, me gustaría destacar un trabajo y es una presentación de ASCO Geniturinario 2024 por la doctora Coral Shah, liderado por el grupo del doctor Sumanta Pal en Seed of Hope, que hicieron un análisis muy interesante, hicieron una revisión en Clinical Trials
sobre los ensayos clínicos activos desde 2003 hasta 2024 para cáncer urotelial. ¿Y qué fue lo que encontraron? Pues en realidad, un número que me parece muy destacable es que solamente 35% de los países en el mundo tuvieron en este periodo por lo menos un ensayo clínico activo para cáncer de vejiga. Y como se pueden imaginar, la mayor parte de la investigación se concentró en Norteamérica, en Europa Occidental y en Asia Oriental. Mientras, por ejemplo, en Latinoamérica, en África y en gran parte del sudeste asiático, prácticamente no tenían representación o una representación mucho más limitada de actividad de ensayos clínicos. No solamente es esto, sino que también la proporción de ensayos clínicos se concentraban en ensayos clínicos patrocinados por la farma, fase 3 en países, por ejemplo, latinoamericanos, sudeste asiático, mientras que el acceso a ensayos clínicos de fase temprana, fase 1 y 2, estaban prácticamente ausentes en los países de ingresos medianos y bajos. Y creo que lo más preocupante de vivir un país de ingreso bajo o medio bajo, te confiere como tal un riesgo de un 85% de más probabilidad de no tener acceso como tal a un ensayo clínico. Y esto en la práctica clínica significa que millones de pacientes quedan fuera de la posibilidad de acceder a terapias innovadoras y a contribuir en la generación de evidencia a nivel local. ¿Qué es el resultado? Pues una brecha que no solamente va a ser económica o una brecha geográfica, sino también científica, porque seguimos aplicando decisiones globales basadas en datos que no siempre van a representar a nuestros pacientes. Bueno, esto que acabas de decir, Regina, es muy importante y creo que nos resuena a muchos justamente en Latinoamérica y en países de bajo y mediano recurso, porque es tan real, es tan real. Y más, más allá de toda esta inequidad del acceso a terapias, este estudio que vos acabas de mencionar tan importante, evidencia una brecha estructural en cuanto a lo que es la generación del conocimiento, una brecha que tenemos que tratar de disminuir. Los pacientes de regiones como Latinoamérica no solo reciben tratamiento más tardíamente, sino que rara vez participan en la evidencia que define los estándares globales. Entonces, abogar a lograr una mayor representación de nuestras poblaciones en los estudios clínicos. Entonces hay que impulsar justamente la apertura de los ensayos clínicos tempranos en Latinoamérica y en otras regiones que históricamente están subrepresentadas. Cuando vamos a ver los números, menos del 7% de los pacientes están representados, latinoamericanos, ¿no? Están representados en los estudios globales. Creo que un paso importante para poder adaptar toda esta evidencia ya de manera sistemática ha sido el Consenso Latinoamericano de Cáncer Urotelial de 2023, que justo lo que hace es proponer algoritmos basados en nuestros recursos, cisplatino cuando sea accesible, sino carboplatino, abeluma, por ejemplo, donde exista acceso, y importantísimo, justo haciendo eco a lo que acabamos de mencionar, la derivación temprana a ensayos clínicos cuando exista el acceso. Y es importante, esto no solamente es un documento técnico, sino creo que en general representa una declaración de intenciones que nuestra región puede generar evidencia por sí misma y adaptar la evidencia con nuestros propios criterios. Así es, y además quiero resaltar un estudio que fue lanzado hace muy poquito y fue publicado, perdón, hace muy poquito, liderado por el doctor Enrique Grande y por el doctor Joaquín Belmont, publicado en The Oncologist, que analizó justamente cómo los oncólogos del mundo deciden el tratamiento de primera línea en el carcinoma urotelial avanzado. Participaron 201 especialistas de 32 países, incluyendo 46 de América Latina y del Caribe, lo cual nos da una gran representación, con una representación justamente equilibrada entre lo que son los oncólogos clínicos y los urólogos de distintos centros académicos y comunitarios. Los resultados realmente fueron muy reveladores, ya que 7 de cada 10 médicos, o sea, estamos hablando del 70%, no consideran la edad justamente como un factor limitante para ofrecer enfortumab vedotin más pembrolizumab. Esto en resonancia con todo lo que acabamos de decir, todo lo que acabamos de mostrar en cuanto a los grandes resultados que estamos teniendo con los nuevos estudios. Y el 90% coincide en que la evaluación del estado funcional y las comorbilidades controladas son más determinantes justamente que la edad cronológica. Cuando vamos a ver de las diferentes condiciones, las principales condiciones percibidas como contraindicaciones absolutas fueron la neuropatía grado 2 o más, el ECOG 3 o más y el componente histológico neurotelial en más de un 50%.
Todo esto seguido de la diabetes no controlada y el compromiso hepático en un grado 2 o más. O la dependencia de diálisis. Esto estamos hablando de un estudio de cómo cómo se aplican los anticuerpos conjugados, cómo se eligen los tratamientos de primera línea, ¿no? Lo interesante de este consenso refleja un cambio de paradigma, ya que la edad por sí sola ya no se considera una barrera. Esto me parece que tiene que quedar, tiene que quedar en nosotros muy a conciencia. Hoy se reconoce ya que un paciente de 78 u 80 años con un ECOG 01 y con sus comorbilidades bien manejadas, bien controladas, puede recibir combinaciones con anticuerpos conjugados e inmunoterapia con seguridad y con un beneficio comparable al de pacientes más jóvenes. Y creo que esto refuerza en buena parte este cambio que hemos estado viendo en la práctica, que estamos dejando atrás esta visión de que la edad avanzada nos va a equivalir a fragilidad y pasamos a evaluar cada caso según estado funcional, según reserva orgánica, objetivos generales del tratamiento. Y creo que en mensajes bien claro, ya no se trata de cuántos años tiene el paciente, sino de cuánta vida puede ganar con un tratamiento bien indicado. Exactamente, totalmente de acuerdo. Y si queremos que ese cambio sea real, tenemos que seguir trabajando en red. Tenemos que trabajar en red entre institutos, entre sociedades científicas, entre los diferentes ministerios de salud. No se trata solamente de traer nuevas drogas, sino también de garantizar la continuidad, la adherencia, la equidad, el bien elegir a los pacientes. El bien elegir a los pacientes, ¿para qué? Para que los tratamientos puedan ser accesibles para todos, porque acordémonos que estamos hablando de tratamientos que son realmente costosos. Porque nada sirve sin de nada sirve una terapia que es innovadora y que nos da todos estos grandes resultados si no logramos justamente que llegue a tiempo. Acordémonos de los tiempos de los que hablábamos en cuanto a lo que es el retardo en el diagnóstico, el retardo en el cual el paciente pueda acceder a un buen tratamiento. Es importante que se administre también de manera segura, para esto el equipo multidisciplinario y la coordinación y que el paciente pueda completar así en pos de de su bienestar y su buen vivir, pueda completar su tratamiento. Creo que este episodio lo podemos resumir en tres ideas fundamentales, si estás de acuerdo tú, Nat. A Primero, ver. que la brecha entre los estándares internacionales y nuestra realidad sigue siendo grande, pero definitivamente no es insalvable. Segundo, es clave seleccionar bien a los pacientes, adaptar las guías y aplicar las estrategias optimizando los recursos disponibles, por supuesto, sin comprometer la calidad de la atención. Y tercero, y no menos importante, necesitamos seguir generando evidencia desde nuestra región, lo que nos va a permitir que el acceso a tratamiento al final del día sea más justo y la información generada pues mucho más representativa de nuestros pacientes. Esto último que acabas de decir, Regina, es muy importante y es incluso una invitación a todos los que nos están escuchando y que se sientan identificados, a que puedan comentar este podcast y que nos puedan contactar incluso. Y si lo pensamos, todo esto va más allá de Latinoamérica, porque lo que enfrentamos es lo mismo que viven muchos colegas en Asia, en África, en Europa del Este, que son justamente todo esto que llamamos sistemas fragmentados, presupuestos ajustados y la necesidad de combinar lo que es el rigor científico con la humanidad y con el acceso a los tratamientos, ¿no? Porque la oncología no puede ser un privilegio de algunos países y tiene que ser un derecho justamente universal. Y ahí está nuestro desafío como médicos como investigadores, como partes de un equipo multidisciplinario, como parte de una comunidad global en oncología, que es justamente seguir construyendo todo esto, ¿no? Puertas entre lo que es la evidencia y la práctica, seguir construyendo el diálogo, seguir construyendo este tipo de conversaciones, eh, entre lo que es posible y lo que es necesario. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos en este episodio de Oncología ahora y en directo. Esperamos que esta conversación les haya resultado útil y que los inspire a seguir aprendiendo, colaborando y compartiendo experiencias. Y como siempre los invitamos a seguir generando conocimiento, comunidad, esperanza. Nosotros estamos convencidas de que cuando compartimos ciencia vamos a acercar oportunidades. Entonces, consulten las referencias en las cuales nos hemos basado este episodio, comenten, por ejemplo, cuáles son los principales desafíos que enfrentan ustedes con el cáncer de vejiga músculo invasivo, con el cáncer de vejiga loco regionalmente avanzado, incluso con los estadios tempranos.
díganos, cuéntenos cómo adaptan ustedes la evidencia actual a sus contextos particulares, porque realmente es una información que a nosotros nos gustaría conocer. Bueno, desde aquí nos despedimos. Regina, muchas gracias por compartir este episodio conmigo y hasta la próxima. Hasta la próxima.